Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí un corgi, mide 16.5 centímetros de largo, 20 de alto por las orejitas. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que me recomiendes con tus amigos, que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Vean. Hoy sí me costó el cambio de colores, pero sí lo logré. Espero a continuación, ya ni sé qué decir. A continuación voy a dar la lista de materiales. ¿Sale? Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tejer un corgi. No es un perrito de los que le gustaban a la reina Isabel. Espero que me salga de 15 centímetros. ¿Qué es esto? Voy a intentarlo. Entonces, vamos a necesitar color blanco. Yo en mi caso no tengo ya blanco. Necesito comprar. Sirve que te recomiendo que veas mis demás, tutoriales, que me apoyes para poder seguir comprando material y seguir tejiendo, porque la verdad sí necesito de tu apoyo. Abajo hay un super gracias que me puedes dar donativos por si te interesa. Te lo agradecería de antemano, porque sí ayuda mucho el que te animen y que veas que pues nos apoyamos mutuamente. Después de los comerciales, te voy a seguir. Vamos a necesitar blanco. Yo voy a usar que es como crudito. Y este tono de café, que es como mostaza, para el cuerpo y cabeza. Espero que me salga con los cambios de color. Estoy usando estambre angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Recuerda, solo que va a variar un poco tu tamaño del amigurumi, pero sí puedes hacerlo. Vamos a necesitar un gancho de 3 milímetros. En esta ocasión voy a utilizar de bambú, a ver si me acomodo, porque si ven aquí, yo me agarro de esta parte que está planita y no lo tiene, entonces se me está volteando el gancho cuando estoy tejiendo, pero voy a intentar utilizarlo para descansar un poco mis manos. Vamos a necesitar un pedazo de fieltro en color camello para el fondo de las orejas y rosa para la lengua. Alguien, no quiero ni mencionarla, me está diciendo que no es amigurumi, que porque no uso todo tejido. Si te parece, si no, mira, tú hazlo tejido. Yo no, yo me gusta tener este tipo de detalles con el fieltro. Son mis creaciones y la verdad, tú les doy la base y ustedes hacen los cambios necesarios, ¿ok? No lo quería mencionar, pero mejor sí lo menciono porque siempre no falta quien esté criticando de que porque son amigurumis, que no sé qué. Eres bienvenida pues a no seguirme. O sea, digo, si no te gusta que use fieltro, o sea, no me sigas y ya. O sea, no hay problema. Y para las que realmente me sigan, vamos a utilizar fieltro y vamos a usar narices. Yo quería poner de este tipo de nariz, pero no se puede. No tengo. O bueno, miren, creo que sí es el tamaño. Creo que son de 1,5 centímetros, no, de 2 centímetros de ancho. Entonces vamos a ver si necesito de 2 o más chica. También voy a ver eso. También los ojos, yo quería de este tamaño, o sea, de este estilo. Miren, que tiene la orilla clara y el fondo negro. Pero
también no sé si le queda el tamaño, si no voy a utilizar estos. Estos miden, los del fondo, miden 1 centímetro de diámetro. Y estos miden 1.2 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar esto también. Y si no es para un niño, vamos a utilizar banderillas para el sostén del perro. ¿Ok? Para que las patitas no se abran. Pero voy a ver qué tal queda. Vamos a necesitar 4 y tal vez una para la cabeza. Entonces, pero si es para un niño, no le pongas eso. Vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Ok, vamos a comenzar con el color blanco o en mi caso es crudo. Voy a intentarlo. Vamos a tejer 2 cadenas. Voy. 1 y 2. Y ven, se me voltea. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, no puedo. Y miren que vi a un muchacho tejiendo con este gancho y me gustó mucho, pero no, yo no puedo. Y ya van varias veces que lo intento y nomás no puedo. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 tejo una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Por si se me olvida mencionarlo, ya saben, cerramos con un punto deslizado. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado a la vuelta y regresamos. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces. No cierren la vuelta para poder cambiar al color mostaza. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regresamos para enseñarles cómo cambiar el color. Entonces, así. Ok, espérenme. No, sí cerramos la vuelta. Ahorita vamos a cambiar el color, pero vamos a hacer esto. ¿Sale? Entonces, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y regresamos. Cerramos con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 12 puntos bajos. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero antes de terminar el punto 12, voy a cortar y metemos color mostaza. Doblamos la punta del color mostaza y cierro el punto 12 de color crudo. Yo hago un amarre y voy a tejer 30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. A ver, espérame, creo que conté mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dejen, corrijo, pero sí, o sea, sí son 30. Porque nos tienen que dar 42 puntos bajos. Y ya vi dónde está el error. Aquí. Aquí me faltó un punto en la vuelta anterior. Y lo dejo así en el video para que vean que el error siempre no es en donde estás tejiendo, sino a veces son 2 vueltas antes. Pero miren, aquí me tocaba un aumento. Aquí y aquí no lo hice. Miren. Entonces, tengo que desbaratar. No se preocupen, pero regreso. Sí está bien la indicación. Son 12 puntos bajos en color crudo y 30 en color mostaza. Lo tejo y regreso. Ok, ya corregí. Sí, no, ay, cálmense. Lo corrijo y se me olvida hacer el último aumento. Y otra vez, y lo tuve que repetir. Miren, para cerrar la vuelta voy a hacer esto. Antes de cerrar, voy a cortar. Y vamos a utilizar el otro color. Doblo la punta y cambio el color. Hago el amarre. Y aquí voy a cambiar algo. Vamos a hacer la vuelta 9. A partir de la 9 a la vuelta 16 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tejo 12 puntos bajos en color crudo y 12 y 30 en mostaza. Pero en el blanco tejo tomando la parte de adelante de la cadena. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en el último, acuérdense, corto y cambio el color a mostaza. Hago el amarre. Así.
¿ok? Y aquí sí tomamos el punto completo y tejemos punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 16, ¿ok? Lo tejo y regresamos. Así, la parte del color crudo, sí lo seguimos tejiendo tomando la parte de enfrente de la cadena. Y lo demás es punto completo, ¿ok? Lo tejemos y regresamos. Ok, miren, llegué a la vuelta 16. Vamos a tejer de la 17 a la 26, punto por punto. Entonces, ahí la llevamos, vamos bien. Seguimos igual. 12 puntos bajos de color crudo y tomando la parte de adelante de la cadena. Y los 30 restantes con color mostaza y tomando el punto completo. Lo sigo tejiendo hasta la vuelta 26 y regreso. Ok, miren, hice hasta la vuelta 26. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Y ahora voy a tejer todo en crudo. Vamos a tejer vuelta 27. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Ay, perdón, 5 puntos bajos. Una disminución. 6 veces. Ay, espérenme. Vuelta 27. 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces. ¿Ok? Lo tejo, pero espérenme. Vamos a tejer esta parte juntos porque donde hay color vamos a hacer esto. 3, 4, 5 y aquí es la disminución. Miren, en esta parte vamos a hacer esto. Hago la disminución y luego otra vez. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez. Hago la disminución y luego vuelvo a jalar. ¿Ok? Lo hago y regreso. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, miren. No lo mencioné, ya yo aquí tejí con el punto completo en la vuelta 27. O sea, no tomé nada más la parte de adelante. No, ahí sí ya tejí normal. Cuando tú tomas el punto por delante, la cadena es para que te quede alineado, ¿ok? No se te haga rara el cambio de color. Entonces, vuelta 28. Hago una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Aquí ya hacemos normal la disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Porque ahorita sí ya no estoy cambiando de color. Entonces lo tejo, cierro con un punto deslizado, la vuelta y regreso. Vayan rellenando conforme vamos avanzando. Ok, en la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale?
Ok, en la vuelta 31 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Ahí. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 32 vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a cerrar con un punto deslizado. Corto, pero dejando un poco de estambre para cerrar el cuerpo. Termino de rellenar bien y regreso. Ok, miren, vamos a clavar de adentro hacia afuera y rodeamos la cadena. Así. Ok. Así. Y en el último ahí está. Jalamos. Y remato. Ok. Clavo. Y ya quedó. Ay, yo estrenando mi pulsera de imán. Es que la vi en Temu y me gustó. Y es que ven que sufro lo de estar buscando las agujas. Es por eso que lo compré. Ok, miren, ya quedó. Es la pancita del corgi. Y vamos a comenzar a tejer las patitas. Ok, miren, ya quedaron las patitas. Van a ser 2 de una forma y 2 de la otra. ¿A qué me refiero? Para pegarla al cuerpo tienes que hacer como una pestañita y eso va a influir en el perrito. ¿Ok? Y vean, queda de este tamaño. Vamos a comenzar con el color crudo. Y vamos a tejer 6 cadenas más una. 2, 3, 4, 5 y 6. Más una. Y tejo. A partir de la segunda cadena, 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y tejo 3 puntos bajos en un mismo punto. 2, 3. Jalo. Y en las cadenas flotantes vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en la última hago un aumento. Y nos da un total de 14 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 a la 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Subo con una cadena cada vuelta, cierro con un punto deslizado cada vuelta. Tejo punto por punto, 14 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta 2 a la 6. Lo tejo y regreso.
Recuerden subir con una cadena y cerrar con un punto deslizado. Ok, ya tejí hasta la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejemos 7 puntos bajos, pero tomando la parte de enfrente de la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sale? Y tejo 7 puntos bajos, pero tomando el punto completo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto, pero ahora sí tomamos el punto completo. Subimos con una cadena cada vuelta y cada vuelta la cerramos con un punto deslizado. Lo tejo, relleno y regreso. ¿Sale? De la vuelta 8 a la 10, 14 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 11 vamos a cambiar el color. Antes de cerrar la vuelta 10, cambio el color. Ok, a mostaza. Así. Y vamos a tejer en color mostaza la vuelta 11 y 12 punto por punto, tomando el punto completo. ¿Ok? Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. Ya tejí la vuelta 11 y 12 y vamos a hacer esto. Ahí está. Voy a rematar así. Y vamos a hacer esto. Cuento a partir de aquí, donde rematé, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 en la 5. Aquí. Ahí voy a marcar. Así. Y con el estambre vamos a hacer una cadena y sin soltar jalo y me da una orejita. Entonces, en donde marqué, de afuera hacia adentro, jalo y vamos a tejer una cadena y ahí mismo comienzo. Tejo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena y en la vuelta 14. La que hice fue la 13, la 14. Hago una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Hacemos esto. Clavo, clavo y jalo los 3. 3 puntos bajos, 2, 3 y hago otra disminución. Jalo, jalo. Ay, espérame. Y jalo los 3. Y ya quedó. ¿Ok? Dejo estambre suficiente para pegarlo a la pierna, al cuerpo. Ok. Vamos a hacer exactamente lo mismo
Pero ven dónde pusimos que hicimos el tomar las cadenas de adelante. Eso tiene que quedar al frente. Entonces, voy a hacer la otra patita. Miren, aquí que se ve la marca. Aquí. Entonces, voy a hacer la otra patita hasta la vuelta 12. Remato y todo. Y para enseñarles cómo hacer esta pestaña en la otra patita. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé la piernita. Y entonces, esta es la piernita de tu mano izquierda si tú ves el perrito de frente. Y esta es la derecha. Entonces, tienes que hacer 2 izquierdas y 2 derechas. Vamos a tejer la cadena y jalar sin soltar las puntas. Y me da la orejita. Entonces, está así, ¿no? Y voy a marcar la mitad partiéndola así. Y ahí, en la parte de atrás, voy a marcar. Vean, aquí está la línea. Y entonces, aquí va la mitad. Le hago así y marco. Aquí. Clavo. Y hago esto. Jalo la cadena. Tejo una cadena. Y ahí mismo comienzo con 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Giro el tejido. Esta es la vuelta 13. La vuelta 14. Subo con una cadena y hago una disminución. 3 puntos bajos. Una disminución. Y rematamos dejando suficiente estambre para unirlo al cuerpo. Jalo. Y vean. Así. Relleno. Y queda así. ¿Ok? El mismo tejido te está diciendo que se dobla hacia el frente. Entonces, las patitas de enfrente las vamos a unir en la orilla una vuelta antes de la orilla café. Mostaza, perdónenme. ¿Ok? Y vas a poner así. Dejen, ensarto la aguja. Y vamos a poner la pestañita pegada al cuerpo. ¿Ok? Y estas traseras también las voy a pegar que estén a una vuelta de la parte de atrás. Y vean. Ay. Ay, ternurita, se me zafó. Entonces, hago esto. En la orilla mostaza pego esto. Ahorita me está costando mucho porque estoy, que salga en la cámara. Y eso me cuesta un poco. Vean. Y aquí empiezo a rodear.
Vean, queda como L. No se preocupen. Ustedes vayan rodeando. Ay, espérenme. Así. Y van a ir agarrando el pellizquito de la pierna. Aquí voy a rodear. ¿Ven que queda como raro? Eso lo vamos a rellenar ahorita antes de coser el último punto. Esto lo voy a atorar acá adentro y miren. Voy a rellenar para que quede tiesecita la piernita. ¿Ok? Procurando que lo del doblez quede hacia adelante. ¿Ok? Vean. Puedes ponerle un sostén a las patitas con palitos, pero si es para un niño, no te lo recomiendo. Voy a poner el sostén como lo puse en el caballo. Y entonces, si ya tienes rato siguiéndome, ya sabrás a qué me refiero, si no, ahorita te explico. Para que no se abran las patitas y tenga un sostén bonito. Pero, vean. Vamos a, bueno, en este caso puedes clavar de aquí a acá. Y vean, corto. Giro, giro, giro. Ahí está. Y entonces, ¿ok? Y va pegado a este. Tengo que sacarle punta porque si no, no se puede. Yo uso sacapuntas. Y nada más con que hagan tantito la punta, ya, que con eso. Vean. Este quedó largo, pero lo voy a cortar, pero les estoy enseñando cómo hacerlo. Y entonces, el de aquí lo voy a volver a sacar para pegarle con silicón. Pongo un poquito de silicón o lo puedo poner por acá. Miren. Que a veces prefiero eso. Corto la punta. Y ya quedó. Y hago lo mismo acá. Y ya queda, las patitas ya quedan sostenibles. ¿Ok? Entonces, la otra patita la pegamos, que la pestaña quede pegada aquí. Así. Y que esta parte que está doblada quede hacia el frente. Ay, amo mi pulsera. Porque ya no sufren estar buscando la aguja o ni los alfileres. Vean. Lo coloco. Y que esté alineada la otra. Así.
¿Ok? Y entonces, así. La termino de coser y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ay, perdón, así. Ahora, vamos a tejer, a coser las patitas, ¿ok? Pero del cuerpo ya quedó. Miren, yo no le he visto, sí ha de tener colita el perrito. Vamos a hacerle una pequeñita, pero la verdad no he visto de qué color sean. No sé si hacer en blanco, hacer la colita. Yo creo que sí. Pero vean si quedó. Hasta ahorita llevamos 13 centímetros. ¿O 12? 13. No, 12.5. Algo así. Más o menos. Entonces, ya nada más nos falta la cabeza. Pero vamos a ver. Vamos a coser primero las patitas. Ok. Eso las vamos a hacer en negro. Vamos a ensartar. Estas las puedes hacer desde que son retacitos de negro que te quedan. Ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. Vuelta 1, 2, 3. Aquí. Otra vez. Y me voy para acá. Ahí está. Así. Y aquí procuro rematar. Así. Y lo mando a otro lado. Y así vamos a hacer las 4 patitas. ¿Ok? Ok, vamos a empezar la cabeza. Ay, estoy nerviosa. Empezamos con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, ay, perdón, 6. Cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos en total. Son 6 aumentos. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Viene lo bueno. Vuelta 4. Una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Va 1. Van 2. Van 3. Y aquí, antes de terminar el aumento, voy a cortar. Sí, oyeron bien, corto. Ay, espérame. Y vamos a cambiar a color blanco. Ay, no es cierto. Ah, sí, es cierto. Ok, hago el amarre. Ay, pensé que ya lo había arruinado.
No, sí quedó bien. Ok, ahora, en este toca 2 puntos bajos, un aumento. Los 2 puntos bajos los dejo en blanco. Antes de cerrar el segundo punto, vuelvo a cortar. Y tomo el mostaza. Y vamos a hacer esto. Hago otra vez el amarre. Yo lo hago para no gastar tanto estambre, pero para no estar acarreando el blanco por todo alrededor. Entonces así. ¿Ok? Luego, vamos a tejer un aumento en mostaza. ¿Ok? Y ya llevo 4 veces 2 puntos bajos, un aumento. Entonces, vuelvo a tejer 2 puntos bajos, un aumento, 2 veces. Va una, van 2, y cierro un punto deslizado. Ya quedó. Me da un total de 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 5, una cadena, tejo 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Va 1, van 2, ahí está, van 3, 1, 2, 3 y un aumento. En el último punto del aumento no lo terminamos, cambiamos de color. Lo que quiero es que quede el color blanco parejito. Cierro, hago el amarre. Así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer 2 puntos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Va 1 y van 2. Pero acuérdense de cambiar el color en la segunda. Creo que ya está perdiendo el filo mis tijeras. Voy a tener que ir a comprar unas en la Parisina. Es que estas las compré en una tienda de aquí de México de telas. Entonces salen muy buenas. Y estas me costaron 15 pesos, menos de $1. Y la verdad es muy raro encontrar esas ofertas. Ok, miren. Entonces, ¿qué sigue? Tejo un punto bajo, pero tomando el punto completo. No es como los blancos. Un punto bajo, un aumento. ¿Ok? Ahora, otra vez. 3 puntos bajos, un aumento, 2 veces. Va 1. Y van 2. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 30 puntos bajos. Entonces, voy a decirles así. Bueno, si quieren, vamos haciéndolo juntos. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Lo tejo y regreso. Ok, ya cambié a color blanco con el último aumento de 4 puntos bajos, un aumento. Vamos a tejer 2 puntos bajos en blanco, tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Y corto, cambio el color otra vez a mostaza. Esta parte sí la hago con ustedes para que no se revuelvan.
Hago el amarre. Ok, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. Y entonces ahora sí, tejemos 4 puntos bajos, un aumento 2 veces y cerramos con un punto deslizado la vuelta. Me da un total de 36 puntos bajos. Ok, en la vuelta 7 empiezo con una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 3 veces lo tejo y regreso. Ok, ya terminé los 5 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y vamos, ya cambié a color blanco. Tejo otra vez 2 puntos bajos en blanco, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Y antes de cerrar, vuelvo a cambiar de color. Esta parte sí la hago con ustedes para que no se revuelvan. Así. Ay, espérenme. El amarre. Y ok. Vamos a tejer 3 puntos bajos. Ay, espérenme. Ahí está. Es que agarro los de atrás y no puedo. 1, 2, 3 y un aumento. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? 5 puntos bajos, un aumento 2 veces. Y cerramos con un punto deslizado. Nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, en la vuelta 8. Se supone que así lo vamos a estar haciendo para que quede de la 8 a la 16. De la 8 a la 16 es punto por punto, ¿ok? Vamos a hacer una cadena y tejo 21 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y cambio el color. Ahora lo hago afuera de cámara para que no sea tan largo el video. Ok, ya que cambié el color, tejo 2 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Ok, y antes de cerrar, hago esto. Y vuelvo a cambiar el color. Ay, espérenme. Es que se me pega el estambre al suéter y no sé por qué. Yo creo porque es polar la tela y se me está pegando y no avanzo y ya dije, ay. Ok, y vamos a terminar tejiendo punto por punto, que son 19 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y me da un total de 42 puntos bajos.
Esto lo tejo de la vuelta. Voy a marcar esta vuelta que acabo de tejer para no confundirme. Lo tejo así de la vuelta 8 a la 16, 21 puntos bajos, 2 puntos bajos en blanco y 19 en mostaza. Lo tejo y regreso. Ok, les había dicho que hasta la vuelta 16, no, voy a hacerlo hasta la vuelta 11, 8, 10, 11, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la vuelta 12? No se preocupen, yo lo indico en el video, que es hasta la vuelta 11. Y en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y tejo 20 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí, en la vuelta 20 vamos a cambiar a color blanco. ¿Ok? Hacemos el amarre. Así. Y vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí. Hago el punto completo. O sea, tomo el punto completo y aquí en los dos que había hecho, tomo el punto delantero. Aquí tomo el punto completo. En la que sigue vamos a tomar las cadenas por enfrente, ¿ok? Pero, o sea, las dos que agregué, punto completo, pero en la que sigue ya tomamos por enfrente. Eso lo hacemos ahorita. En la cuarta cadena, en el cuarto punto, cambio de color a mostaza. Ahí está. Y tejo 18 puntos bajos en mostaza. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta... Ay, espérenme. Dejen, corrijo algo. Listo. Es que no había hecho un cambio acá en mi cuaderno y entonces por eso. Ok. En la vuelta 13 hacemos una cadena, 19 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ya cambié a color blanco. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Pero vean, es 1. Aquí tomamos la parte de enfrente. Van 2, 3, 4, 5. Y este sí lo tomo completo. 6. Las dos de las orillas lo tomo completo, pero en la siguiente se toma el punto con la cadena de enfrente. Este último punto vamos a cambiar de color. Y cambiamos a mostaza y tejemos 17 puntos bajos. Son los mismos 42 puntos en cada vuelta. Eso no hay problema. ¿Por qué te lo digo así? Por si quieres hacer otro perrito que te sirva el cuerpecito y tú ya sabes que va así. ¿Ok?
Y entonces cambiamos 17 puntos bajos en color mostaza. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 14. Sé que se está haciendo tedioso, pero es que sí tenemos que irnos juntas para que a ustedes tampoco se les complique esto del cambio de color. Vuelta 14. Subo con una cadena y tejo 18 puntos bajos y cambiamos el color a color blanco. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Ya cambié el color. Entonces tengo que tejer 8 puntos bajos en blanco. Va una. Aquí tomamos la parte de enfrente de la cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la última, 8 y cambio el color. La primera y la última lo tejo punto normal, o sea, tomo el punto normal. Y las demás sí tomo la parte de adelante de la cadena. Cambio el color. Ay, espérenme. Ahí está. Hago el amarre. Déjenlo hago porque ya me enredé aquí con el estambre. Espérenme. Ok, ahora vamos a tejer 16 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena y tejo 17 puntos bajos, cambio a color blanco y regreso. ¿Ok? Lo hago así para que no sea tan largo el video. Ok. Vamos a tejer 10 puntos bajos en color blanco. Hago 1. Aquí empezamos a tomar la parte de adelante de la cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este sí lo tomo normal. Ay, hago el cambio de color. Perdónenme, se me pasó. Hago el cambio de color y vamos a tejer 15 puntos bajos en mostaza. ¿Ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Lo tejo y regreso. Vean, ya está agarrando forma la cabeza. Ok, en la vuelta 16, que ya es la última vuelta que les había dicho que eran 42 puntos bajos sin aumentos. Vamos a hacer vuelta 16, una cadena, 16 puntos bajos, cambiamos a color blanco y regreso. ¿Sale? Punto por punto, 16 puntos bajos. Ok, vamos a tejer 12 puntos bajos en color blanco. Entonces tejo 1 y tomo la parte de adelante de la cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El 12 va normal. Corto y cambio el color. Ay, le voy a decir a mi esposo que si me puede afilar la tijera. Ay, no.
Mejor lo hago yo. Es que se me olvida que no está viendo bien y se me olvida, pero es que creo que sí ya le hace falta un filo, o no sé si ven que luego queda como pegamento y es lo que hace que no corte bien. Pero a ver, luego vamos a tejer 14 puntos bajos en color mostaza. Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren. En la vuelta 17 vamos a hacer las disminuciones. ¿Cómo empezamos? Ya medio rellené aquí, ¿eh? Vamos a empezar con 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Vamos a hacer esto. 1, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y la disminución. Otra vez, van 2, 3, 4, 5 y la disminución. Empezamos la tercera, pero vean, tejo un punto bajo en mostaza, pero cambio a color blanco. Esto se empieza a complicar. Lo vamos a hacer juntas porque sí está un poco enredado. Al principio, ya después como que le agarras el ritmo, pero espérenme. Ok, nos quedamos en un punto bajo, tejemos 2 puntos bajos. Aquí acuérdense de tomar la parte de enfrente del blanco. 3, 4, 5 y viene la disminución, pero tomen nada más la parte de enfrente del punto. Otra vez, 5 puntos bajos. 1, tomemos la parte de enfrente de la cadena. 2, 3, 4, 5. Y hacemos la disminución. Ok. Y tejemos un punto bajo, pero cambiamos al color mostaza. Ok, hago el amarre. Ay, creo que me tengo que cortar las uñas. Ok, luego llevo 1. Entonces tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Otra vez, 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5 y la disminución. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Ok. Vuelta 18. En la vuelta 18 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Subo con una cadena, tejo 4 puntos bajos, una disminución, otra vez, 3, 4 y la disminución. Pero aquí hago la disminución, pero vean, no la cierro. Corto
y cambio a color blanco. Hago el amarre. Porque acuérdense que hay que cambiar el color. Y tejemos 4 puntos bajos. Miren, es 1, este es el normal. Y acuérdense que aquí, a partir de aquí, tomamos el de enfrente. 2, 3, 4 y una disminución. Otra vez, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y tejo un punto bajo y aquí normal. 2 puntos bajos, pero no cierro para cambiar el color. Llevo 2 puntos bajos. Ok. Ahora tejo 2 puntos bajos en mostaza y hago la disminución. Otra vez, 4 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4. Ay, espérame. Ajá. Y la disminución. Y cierro. Y me da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Bueno, ahorita regreso, espérenme. Ok, miren, en la vuelta anterior, el último, vamos a tejer 5 puntos bajos. Lo he estado repite y repite, pero no te preocupes. Tú téjelo así, porque aunque fuera una disminución, esta última disminución que no nos alcanzó, lo tejes normal. Y te van a dar 30 puntos bajos. No sé cómo matemáticamente sí me da, pero está bien. Entonces, por si no te sale el de la última disminución, porque ya desbaraté varias veces y no, me sigue saliendo igual. Entonces, vuelta 18, 4 puntos bajos, una disminución. Y entonces, el chiste es que te quede aquí 1 y 1, ¿ok? Vuelta 19, vamos a tejer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución. Pero vean, aquí ya me tocaría blanco. Entonces, vamos a cambiar al color blanco. Tejimos 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos y el último lo vamos a cambiar el color. Así. Y hacemos la disminución en color blanco. Hago esto. No, ¿saben qué? Como es en color blanco, vamos a hacer esto. Clavo, clavo y jalo los 3. Ahora, tejemos 3 puntos bajos tomando la parte de adelante de la cadena. 2, 3 y una disminución. Ay, espérenme. Ahí está. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y la disminución. Tejo 1, 2,
3 y el tercero cambiamos de color. A mostaza. Hacemos el amarre. Y tejo la disminución normal. La anterior fue porque cambié de color, ¿ok? Para que no se viera aquí raro. Por eso lo hice diferente. Luego 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y la disminución. ¿Ven cómo si alcanzamos a hacer la disminución? No sé por qué en la anterior no sé, ya estuvo repitiendo, pero si te alcanzas, la hiciste. Si no, no te preocupes, teje el punto solito y no hay problema. Y vean, lo que estoy viendo es que hasta aquí le voy a dejar. Porque vamos a rematar. No dejen estambre ahorita porque vamos a hacer esto. Dejen, quito esta marca. Voy a hacer la vuelta 20, pero vamos a tejer nada más color blanco. Ok. Vamos a tomar el color blanco y vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo y me da la orejita. Y vean, yo estoy tomando aquí, clavo aquí en la orillita del blanco y tejo una cadena. Espérenme, ahí está. Ahí mismo clavo un punto bajo. En esta vuelta sí tomo completo el punto. Tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelta 21 y 22, giro el tejido y tejo una cadena y tejo 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y remato dejando un poco de estambre de color blanco. Voy a coser esta parte con estambre blanco y la de atrás con mostaza. ¿Ok? Entonces, vean, ya terminé. Vuelta 22, giro, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, remato y regreso. Ok, miren, ya quedó así. Y vamos a hacer esto. Ah, ok, los ojos. Antes de que pase cualquier cosa, ven que me llegó un paquete nuevo de Temu. Ay, espérenme. Tengo ojitos nuevos, pero adivinen que agarré uno de uno y otro de otro. Espérenme. ¿Dónde los puse? Ah, acá. Dejen, escojo bien los ojos. Porque... ahí está. Me equivoqué y agarré de otro tono. Es en café. Le voy a poner en café oscuro. Ahí está.
Ahí está. Y vean. Ay, espérenme. Estoy viendo la foto del perrito porque... Uy, aquí no sale. Va como por aquí. Para las que sí usan los de seguridad. Espérenme. Estoy viendo si queda ahí. No, este queda un poquito más para acá. Ay, Dios. Ahora no sé qué me pasa con estos botones que me cuestan mucho meterlos. Ok, quedan en la vuelta 2, 4, 6, 8, entre la 9 y la 10. Vean, ay, pero no entran. Ahí está. Sí. Entre la vuelta 9 y 10. Ay, es que no los veo centrados. No sé por qué. A ver. Y tú ya le mides. Miren, es que yo no quiero que queden fuera del rango de esto. Del cuello. ¿Ok? Entonces ustedes lo centran y ya. ¿Ok? Más o menos. Es que cuento 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así. Así más o menos. ¿Ok? Entonces, queda en la vuelta 10, entre la 10 y la 11. 2, 4, 6, 8. No, 9 y 10. Entre la 9 y la 10. Y déjenlo anoto. Ojos entre la 9 y la 10. Y quedan como 3 puntos acá y 3 puntos acá. ¿Ok? Entonces, para que lo puedas poner. Ok, ¿ven que les dije que algo andaba mal? Son los ojos, es el tamaño de los ojos. Puse de 1.4 centímetros más o menos de diámetro, porque los otros ojos se veían pequeños. Entonces sí, no me gustaban. Dije, es que se ve raro, pero sí, es el tamaño. Entonces siempre sí le puse los de 1.4. Vean, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocarlo de tal manera que quede centrado al cuerpo. Espérenme. Ay, amo mi pulsera. La amo, en serio. Espérenme. Sí, así. Y lo estoy atorando con alfileres para que no se me mueva. Así. Ok, de aquí atrás, a ver si puedo. Así, más o menos.
Así. Entonces, ya que la dejé fija, ahora sí vamos a pegarla. La cosemos alrededor. La parte blanca, ay, espérenme. Ay, es que así le hice. Fui atorando alfileres así, miren. Ponle los que tú creas necesarios para que no se te mueva. Ahí está. Ahí. Entonces, la parte blanca la voy a coser con estambre blanco y la café, la mostaza con color mostaza. Entonces, aquí miren, me voy para acá, clavo y me voy para acá, para el último punto blanco. Lo brinco y entonces pellizco el cuerpo y pellizco el cuello. Así. Y hago esto. Pellizquito. Quito. Sé que es difícil pegarlo, pero vale la pena. Así. Y lo estoy dejando para que vean cómo lo voy pegando para que no les cueste trabajo. Así. Y entonces, llegando al mostaza, cambiamos con estambre mostaza. Por eso les dije que no importaba no dejar estambre porque vamos a necesitar cortar y vean. Quito y aquí voy a rematar. ¿Sale? Remato. Vuelvo a rematar. Y clavo. Y lo mando a otro lado. Y entonces corto estambre mostaza y pego lo de atrás. Ok. Y entonces ya quedó. Miren, voy a mover un poquito este ojo para acá o este para acá. Pero ahorita no lo muevo para que pongamos la trompa. ¿Ok? Con la trompa se va a ver mejor. Entonces vamos a hacer la trompita. Ok. Vamos a tejer la trompita en blanco. Fíjense que me gustó mucho el tono del color que escogí, que no es blanco. Queda muy bonito. La verdad queda mejor que blanco. Y de hecho creo que es el color correcto que trae el perrito en original. Vamos a tejer. Espérame. Ahí está. Ahí. Es que vi que aquí se me está marcando, pero es que porque me lo puse mal, creo. Entonces estoy tratando de que quede bien. No sé si soy yo o tiene que ir un poquito para acá. Así. Creo que va así, para que yo pueda ir agarrando aquí así. Ok, vamos a tejer 2 cadenas.
Déjenme ver. Así, ven 1. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. ¿Sale? 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó la nariz. Entonces, voy a rematar, pero dejando un poco de estambre para unirlo a la cabeza. Y en la vuelta, entre la 2 y la 3, a ver, espérenme. Sí, entre la 2 y la 3 voy a unir, voy a poner la nariz. Voy a usar este tipo de nariz porque es como que la característica de este perrito. Entonces, había pensado usar la triangular, pero no, le va mejor el otra. La otra nariz le va mejor. Espérame. Ahí está, cierras. Entonces, vamos a rellenar. Así. Y vamos a coser. Si me llego a equivocar, gracias a las personas que me tienen mucha paciencia, a las que están de que me escriben y me corrigen, ay, la verdad, digo, cualquiera comete un error, es humano, es de humano cerrar y la verdad sí son como un poco de, y que te equivocaste y como que te quieren poner en evidencia y me da risa. La verdad me da risa. Miren, lo voy a colocar así la naricita y vamos a hacer esto. Ok, miren, ya hice la oreja. Entonces, vean. Me está gustando cómo va quedando. De hecho, me quedó como de 16 centímetros de largo el perrito, pero 1 centímetro. Fue 1 centímetro, la verdad. Y eso tomando la nariz, ¿ok? Ahí está. Sí, fue como 16. Y entonces, vamos a hacer la oreja, pero la oreja lleva un triangulito que de ancho son 4 centímetros más o menos y 3.5 de alto, ¿ok? Espérame, ahí está. Necesitamos tejerla en color mostaza. Y vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok. Ay, espérame, que esto se movió. Ahí está. En la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos, lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Van a rematar dejando estambre suficiente para unirlo al cuerpo. Yo tengo un pedacito aquí, entonces yo voy a rematar en corto. Pero es lo mismo, ¿ok? Lo tejo, remato y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces voy a pegarla. Y voy a tratar de que quede de la vuelta 2 y 3, que ahí quede la orejita. Paso, atravieso, la doblo a la mitad, la atravieso. Espérenme. Esto lo voy a guardar acá adentro. Y paso por debajo y atravieso. Y atravieso la orejita. Y la voy a colocar así. ¿Ok? Que quede igual. Entonces paso por debajo, atravieso la oreja. Y así la vamos pegando. Lo hago fuera de cámara para poder yo ver, porque así no veo, y regreso. Ok, miren. Vamos a pegar el fieltro así y regreso. Ok, miren. Dejen alejo. Y ya pegué esto. Ok. Miren. En los ojos veo que están como rasgados los ojitos. O sea, no rasgados, sino tienen un detalle como delineado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Como por aquí. Así. Voy a hacer esto. Y me voy para acá.
Y aquí hago lo mismo. Así. ¿Ok? Y vamos a hacer, miren, sí quedó. Es que estoy viendo las fotos, pero quería hacer también de aquí abajo, pero no, queda mejor así. Y vamos a hacer la colita. Ok, vamos a empezar la colita. Tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado la vuelta. Ok. Hoy no tenía ganas de salir y tengo que salir por mi paquete. Que me llegó paquete de Temu de lo de jugar en la granja. Me gané una lavadora portátil para los trapos de cocina y todo eso. Porque no me gusta mezclarlo con la demás ropa, entonces me convendría mucho así. Ok, de la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto en color beige. Lo tejo y cambiamos a color mostaza para tejer la vuelta 5 y 6 en color mostaza, punto por punto. Todas son de punto por punto. Lo tejo y regreso. Entonces 3 y 4 en beige, 5 y 6 en mostaza. ¿Ok? Lo tejo y remato. Ok, miren, ya quedó y no la voy a rellenar porque estas colitas van pegadas al cuerpo. Miren, en la orillita del color voy a unir la colita. Ok. Así. Y entonces, aunque queda así un poquito levantadita, queda bonita. Y rematamos. Y ya quedó. Ya terminé el perrito. Ok, voy a hacerle una boquita. Y vean. En la vuelta 4 y 5, entre la 4 y la 5, 2, 4, 5. Aquí. La atravieso. Dejen veo. No, si era acá. No, es que no la quería así. Ok, entonces, bueno, si es entre la 4 y la 5,
Y vamos a hacer esto. Aquí en medio. Y me voy para acá. Exacto. Ajá. Algo así. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Sí me gustó. La verdad sí me gustó el perrito. Midió 17 centímetros o 16 y medio por 20 por las orejas de alto. Espero que te haya gustado, que me regales una manita arriba. Juventina, espero que te guste. Gracias por tu donativo y de que pediste este tutorial. Espero que te guste y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Que si no estás suscrito y llegaste hasta aquí, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba yo un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero vernos pronto. Bye.